Biblia 365. Día 130. Libro de Segunda de Crónicas. Capítulos del 23 al 25. 23. Al séptimo año, Joiadá mandó a llamar a los capitanes siguientes: Azarías hijo de Jeroham, Ismael hijo de Johanán, Azarías hijo de Obed, Maaseías hijo de Adaías, y Elisafat hijo de Sicrí, e hizo que se le unieran como aliados. Ellos recorrieron Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiadá les dijo: Aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió Dios acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, cuidarán las puertas del templo. Otra tercera parte estará en el palacio real, y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo, pero que nadie entre en el templo, fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Solamente ellos pueden entrar, porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor de Dios. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá. Acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiadá les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, porque el sacerdote Joiadá no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joiadá entregó a los capitanes las lanzas y los diversos escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo de Dios. Luego colocó en sus puertas a toda la gente, desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo, y alrededor del altar, cada uno con su lanza en la mano para proteger al rey. Entonces Joiadá y sus hijos sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él lo proclamaron rey. Luego todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó los gritos de la gente que corría y aclamaba al rey, fue al templo de Dios, donde estaban todos. Vio allí al rey, de pie junto a su columna, a la entrada. A su lado estaban los jefes y la banda de música, y la gente muy alegre y tocando trompetas. Los cantores, con instrumentos musicales, dirigían los himnos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiadá hizo salir a los capitanes que estaban al mando del ejército, y les dijo: sáquenla de entre las filas, y maten al que la siga. Como el sacerdote había mandado que no la mataran en el templo de Dios, la apresaron y la sacaron por la puerta de la caballería al palacio real, y allí la mataron. Después Joiadá hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey, de que ellos serían el pueblo de Dios. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron, destrozando sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación, Joiadá puso una guardia en el templo de Dios, bajo las órdenes de los sacerdotes y los levitas, a quienes David había distribuido por turnos para servir en el templo, ofreciendo holocaustos a Dios, según está prescrito en la ley de Moisés, y cantando con alegría, como lo había dispuesto David. También puso porteros en las entradas del templo de Dios, para que nadie por cualquier motivo estuviera ritualmente impuro pudiera entrar. Luego tomó a los capitanes, a las personas más importantes, a los gobernadores del pueblo y a toda la gente,
y acompañó al rey desde el templo de Dios hasta el palacio real, entrando por la puerta superior. Luego sentaron al rey en el trono real, y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada, la ciudad quedó tranquila. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía, y era de Beerseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos de Dios, mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada lo casó con 2 esposas, de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás se propuso reparar el templo de Dios, para la cual juntó a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: «Salgan por las ciudades de Judá, y junten dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de Dios. Dense prisa en este asunto». Pero los levitas no se dieron prisa. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: «¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo de Dios, y la comunidad de Israel ordenaron recoger para la tienda del encuentro?» La razón era que Atalía, que era la maldad misma, y sus seguidores, habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado para el culto de sus ídolos todos los objetos del templo de Dios. Entonces el rey mandó hacer un cofre, y lo colocaron junto a la puerta del templo de Dios, por fuera. Luego anunciaron por todo Judá y Jerusalén que se debía llevar a Dios la contribución que Moisés, el siervo de Dios, había ordenado a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo acudieron con gusto a depositar su contribución en el cofre, hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre al rey, para que lo examinara, y cuando veían que ya había mucho dinero, llegaban el cronista del rey y un inspector designado por el sumo sacerdote, y vaciaban el cofre, y luego lo tomaban, y lo volvían a colocar en su lugar. Así lo hacía a diario, y recogían mucho dinero. El rey y Joiada entregaban ese dinero a los encargados de las obras del templo, para que contrataran canteros y carpinteros que repararan el templo de Dios. También debían contratar oficiales que trabajaran el hierro y el bronce para reparar el templo. Los encargados de las obras se pusieron a trabajar, y en sus manos progresó de tal modo la obra de reparación, que restauraron el templo de Dios según los planos originales y lo dejaron en buen estado. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y ellos mandaron hacer con él utensilios para el templo de Dios, tanto para los actos de culto como para holocaustos, y cucharones y otros utensilios de oro y plata. Mientras vivió en Joiada, se ofrecieron continuamente holocaustos en el templo de Dios. Pero Joiada envejeció, y teniendo ya una edad avanzada, murió. Al morir, tenía 130 años, y lo enterraron en la ciudad de David, junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar por ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Aserá y a otros ídolos. Por este pecado, Dios se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, Dios les envió profetas para hacer que se volvieran a Él. Pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios. Se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice: ¿por qué no obedecen mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí,
yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él, y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo de Dios. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiadá, el padre de Zacarías, le había demostrado, y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: «Que Dios vea esto y pida cuentas por ello». En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás, y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon, y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército de Siria, pero Dios entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiadá, y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Zabad hijo de Simat, un amonita, y Josabad hijo de Simrit, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán, y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos de Dios, pero no se portó con total sinceridad. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, mató a los hijos de ellos, pues, según lo que está escrito en la ley de Moisés, Dios ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y de Benjamín, y los organizó por familias bajo el mando de jefes militares. Luego hizo el censo de todos los que tenían de 20 años arriba, y resultó que había 300,000 soldados escogidos, listos para salir a la guerra y capaces de usar lanzas y escudos. Además, contrató 100,000 soldados de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: «Oh rey, que no se te junte el ejército de Israel, porque Dios no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hará caer frente al enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías le preguntó al hombre de Dios: «¿Pero qué va a pasar entonces con los 3,300 kilos de plata que di a las tropas de Israel?» El hombre de Dios le respondió: «Dios tiene suficiente para darte mucho más que eso». Entonces Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unírsele se separaran y volvieran a sus casas. Pero ellos se enfurecieron contra Judá y regresaron muy enojados. Amasías se armó de valor y llevó su ejército al valle de la Sal, y mató a 10,000 hombres de Seir. Además, los de Judá apresaron vivos a otros 10,000, y los llevaron a la cumbre de un monte rocoso. Desde allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Entretanto, las tropas que Amasías no había dejado que se le juntaran para la guerra, y había hecho volver a sus casas, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, mataron a 3,000 personas y se llevaron muchas cosas que robaron. Al volver Amasías de derrotar a los de Edom, se trajo consigo los dioses de Seir, y los tomó como dioses suyos, los adoró
y les quemó incienso. Dios se enojó con Amasías y le envió un profeta a decirle: ¿Por qué has recurrido a los dioses de una nación que ellos no pudieron librar de ti? Sin embargo, cuando el profeta decía esto, el rey le replicó: ¿Acaso te hemos nombrado consejero real? Déjate de cosas, ¿o es que quieres que te maten? El profeta no insistió más, pero dijo: Yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no seguir mi consejo. Pero Amasías, rey de Judá, siguió el consejo de otros, y le mandó decir a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel: Ven, y nos veremos las caras. Entonces Joás le envió la siguiente respuesta. El cardo le mandó decir al cedro del Líbano: Dale tu hija a mi hijo, para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por allí y aplastó al cardo. Tú dices que has derrotado a los edomitas, y eso te hace sentirte orgulloso y buscar más honores. Pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios lo había dispuesto así para entregarlos en poder de Joás, por haber recurrido ellos a los dioses de Edom. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá. Y Judá fue derrotada por Israel, y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionera en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Asimismo, se apoderó de todo el oro y la plata, y de todos los objetos que había en el templo de Dios a cargo de Obed-Edom, y en los tesoros del palacio real. Y después de tomar a algunas personas como rehenes, regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se apartó de Dios, en Jerusalén se conspiró contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y allí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo sepultaron con sus antepasados, en la ciudad de David. ¿Cómo afectó la obediencia o desobediencia de los reyes a Judá? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.